Eléctricas, capítulo 2, materialidad. En este capítulo vamos a describir y a mostrar todos los materiales con los cuales vamos a construir físicamente nuestra instalación eléctrica. Tableros eléctricos. Hay básicamente plásticos y metálicos, de distintos tamaños, de distintas formas, de distintos diseños. ¿Para qué los vamos a utilizar? Bueno, para conformar tableros principales, tableros seccionales, subseccionales, etc. Dentro de estos tableros va a haber elementos de maniobra y protección, por ejemplo, disyuntores diferenciales, llaves termomagnéticas. Va a haber elementos de señalización, que pueden ser lumínicos o pueden ser sonoros. Y puede haber elementos de medición, por ejemplo, medidores de tensión, medidores de intensidad, etc. Estos tableros se pueden colocar embutidos dentro de los muros, semi-embutidos o adosados a los muros. Pueden estar en el interior del edificio o en las paredes por fuera del edificio a la intemperie, siempre y cuando tengan un grado de protección que los proteja justamente de la intemperie, del agua y del polvo. Conductores eléctricos. Cuando hablamos de conductores eléctricos nos referimos a todo elemento que conduzca la electricidad, que transporte la electricidad. En este caso, los cables desnudos, o sea, sin aislación, son los cables que utilizamos en líneas de alta tensión. Pueden ser desnudos, o sea, sin aislación, porque no hay contacto con las personas, con los usuarios o con los animales. Y la aislación está en la toma, en el soporte del cable en cada torre. Eso que vemos ahí colgando son los aisladores. Cables doblemente aislados. Los usa generalmente la compañía para la distribución de media y de baja tensión ya dentro de las ciudades. Puede ser en forma subterránea o en forma aérea a través de postes colocados en la vereda. Están construidos por conductores de cobre flexible, o sea, de hilos de cobre trenzados. Cada conductor tiene una aislación de PVC flexible y a su vez están envueltos por una segunda o tercera aislación que conforma la totalidad del cable. Hay incluso hay algunos casos que tienen una armadura metálica que los protege de agresiones mecánicas. Los cables o conductores unipolares son los que habitualmente tenemos en las instalaciones de nuestra casa, en nuestros edificios y de los comercios. También consiste en un conductor de hilos de cobre trenzado y una aislación por lo general de PVC. Los conductores armados o tipo Syntenax tienen varios conductores o varios cables adentro, cada uno con su conductor de cobre, su aislación de PVC individual, y envueltos con una segunda o tercera aislación que aísla todos los conductores y conforma un cable único. Este tipo de cables es obligatorio el uso para cables que vamos a colocar directamente enterrados, en cañerías enterradas o sobre bandejas portacables. En este esquema en corte vemos cómo se instala un cable de este tipo, armado tipo Syntenax, cuando lo voy a colocar directamente enterrado. Hago una zanja de por lo menos 50 centímetros, coloco arenas seca en el fondo, pongo el cable, sobre este cable voy a poner una protección mecánica. Por lo general utilizamos ladrillos comunes distribuidos todo a lo largo del cable o baldosones de hormigón. Esta protección lo que hace es evitar el contacto accidental, por ejemplo, de una pala, de una persona que está haciendo un trabajo, colocando plantas o jardinero, o alguien que está poniendo otra instalación, que con una pala pueda clavarla en la tierra y tocar el cable o cortar el cable con el consecuente riesgo de electrocución. Un poco más arriba voy a colocar esta malla de advertencia, también para lo mismo, para que si alguien está haciendo alguna reparación, al encontrar la malla, sepa que debajo de esa malla hay un cable eléctrico y que tiene que tener cuidado. Las blindobarras, en este caso se ven acá en este tablero o acá en este otro, son barras de cobre que tienen agujeros y tienen unas conexiones a través de tornillo que lo que permiten es hacer conexiones múltiples dentro siempre de los tableros. Y otra forma de conducir electricidad es a través de borneras
que nos permiten, por ejemplo, en este caso, conectar el cableado interno del tablero con el que va a salir del mismo hacia adentro de las cañerías en la instalación. Los conductores eléctricos, los cables eléctricos, tienen que respetar un código de colores. Así los cables de aislación marrón corresponden a la línea 1, negro a la línea 2, rojo a la línea 3, el celeste siempre va a ser el neutro. Hay un cable verde-amarillo bicolor, que es el de conducción a tierra o protección eléctrica, y blanco van a ser los retornos. Es muy importante que se respete tanto en la construcción como en las intervenciones posteriores de una instalación el código de colores para evitar accidentes o conexiones erróneas que puedan dañar a la instalación o al operario o electricista que está haciendo la instalación. En resumen, los cables unipolares los vamos a poder usar alojados en cañerías, en cablecanales o dentro de los tableros. Para los tipos armados o sin TENAX son obligatorios cuando los vamos a colocar subterráneos, sea directamente enterrados o dentro de cañerías subterráneas, y los que van alojados en bandejas portacables. Y las blindobarras y borneras las vamos a utilizar únicamente dentro de los tableros. Canalizaciones. Cuando hablamos de canalizaciones, hablamos de aquellos elementos que nos permiten colocar o instalar los conductores o cables sobre ellos o dentro de ellos. En este caso, las cañerías hay metálicas, de hierro negro, de hierro galvanizado para exteriores, hay plásticas, generalmente de PVC, y las hay rígidas y flexibles. En este caso, en estas imágenes vemos las cañerías de PVC rígido, las cañerías de PVC flexibles, cañerías de hierro rígidas y cañerías de hierro flexibles. Las utilizaremos depende el uso o el lugar en que las estemos instalando. Bien, las cañerías eléctricas son las únicas cañerías que se pueden instalar directamente embutidas en el hormigón armado. Como vimos en el resto de las instalaciones, a lo sumo con una cañería de otra instalación yo puedo atravesar una columna o atravesar una viga, pero nunca ir completamente embutido en el hormigón. Bueno, la instalación eléctrica sí puede hacerse porque la cañería no transporta ningún fluido directamente, sino que adentro de la cañería va a haber alojado cables. Entonces yo puedo reemplazar esos cables y esa cañería podrá permanecer embutida en el hormigón mientras dure el edificio. ¿Cómo se instalan las cañerías? Bueno, por empezar, acá vamos a ver las cajas de donde yo después voy a conectar, por ejemplo, las bocas de iluminación. Estas cajas se llenan primero o con papel mojado, que generalmente usamos papel de bolsa de cemento, lo mojamos y lo metemos adentro de la boca, o he visto en algunos casos que usan el aserrín que queda como residuo de los cortes de la madera de un encofrado. Entonces junto el aserrín, lo mojo y lo pongo dentro de la caja. Y esa caja va a estar firmemente clavada y sujeta al encofrado, a la madera del encofrado. ¿Para qué la rellené? Para que en el momento del hormigonado no se me llene de hormigón. Y después conecto las cañerías entre cajas que van de una caja a la otra, como vemos en este caso. Acá podemos ver cañerías que atraviesan el encofrado y que van a quedar en espera para una vez desencofrado aparezcan debajo de esto y continúen luego por los muros. Una vez que está hecho esto, con el encofrado y la armadura de la losa terminada, yo puedo instalar toda mi instalación eléctrica y al momento de hormigonar se va a tapar, va a quedar cubierto completamente con hormigón. Es muy importante que todas estas cañerías y estas cajas estén firmemente sujetas para que en el proceso de hormigonado, sobre todo cuando se empiezan a tapar, yo no veo la cañería. Entonces los operarios que están trabajando en el llenado de hormigón puedan llegar a pisar o correr alguna caja o algún caño, y una vez tapado de hormigón no hay forma de repararlo o la reparación es bastante molesta y costosa. Las cañerías también las puedo colocar, como en esta imagen, embutidas en los muros, o puede estar embutidas dentro de lo que después va a ser una pared de Durlock. Esta es la estructura, después falta el emplacado. Tanto cañerías como cajas yo las puedo colocar embutidas en los muros.
También puedo, como vemos en esta imagen, pueden estar embutidas en cielo raso suspendidos. Esta cañería va a quedar, después cuando se emplaque este cielo raso, va a quedar cubierta por el cielo raso y va a estar embutida o suspendida por sobre el nivel del cielo raso. Se pueden colocar a la vista, como en este caso. Lo habrá que tener es un poco más de cuidado en la construcción de la instalación para que se respeten líneas rectas y visualmente no sea tan desagradable. Otras canalizaciones que puedo utilizar son cable canales. Los cable canales lo que tienen es que dan más flexibilidad a una instalación, se usan generalmente en oficinas, por fuera, entonces yo puedo el día de mañana agregar o quitar cables y modificar la instalación, modificar puesto de trabajo, entonces cambiar de lugar las cosas. Los cable canales hay dos formas de colocarlo, o a la vista, adosados a los muros, como está en este caso, otro tipo de cable canales que se utilizan dentro de los tableros eléctricos. Otro tipo de canalización son las bandejas portacables. Hay de chapa perforada, hay tipo escalera o de alambre y las hay plásticas. Lo que me permiten las bandejas portacables es una gran flexibilidad. Yo puedo agregar, quitar conductores o cables de dentro de ellas, modificar la instalación muy fácilmente. Entonces voy a utilizar este tipo de bandejas cuando requiera una instalación bastante flexible. Una escuela, un hospital, oficinas, donde yo necesite modificar con el tiempo mi propia instalación. ¿Y cómo las puedo utilizar? Bueno, las puedo utilizar suspendidas, como están en este caso, sujetas con soportes desde el cielo raso. Yo tengo a lo largo toda la bandeja. Pueden estar bajo pisos técnicos. Esto por lo general se utiliza en oficinas, son soportes, es un piso que está despegado de la losa de hormigón, entonces yo puedo utilizar la bandeja por debajo y después vienen las placas del cielo raso del piso y esto generalmente lleva un alfombrado. Y pueden estar adosadas a los muros, a la vista, siempre que a mí no me moleste la visual. Bueno, puedo tener, acá está, esta tiene tapa, esta todavía no se ha puesto, pero ahí pueden verse todos los conductores. Y esto es lo que yo decía de la flexibilidad. Yo puedo levantar la tapa, agregar un conductor el día de mañana y tengo un circuito más si lo necesito. Las cajas, plásticas o metálicas. Hay diferentes, las cajas que se utilizan son de estos tamaños que vemos acá. 50 por 50 por 50 es la caja Minion, 100 por 50 por 50 es la caja rectangular. Después hay cajas octogonales, chicas y grandes, y cajas de pase, las más comunes son de 100 por 100 por 50 y ahora vamos a ver que hay otros tamaños. ¿Para qué utilizo cada una de las cajas? La octogonal grande es para las bocas de techo, o sea, las bocas de iluminación que van a estar puestas directamente en el hormigón, en el cielo raso del hormigón. Acá vemos cómo hay una caja octogonal grande conectada con dos cañerías y cómo está sujeta en el encofrado previo al hormigonado. Y acá en una instalación a la vista tendremos una caja octogonal en cada una de estas bocas de iluminación que después tendrán conectado el artefacto. Las bocas octogonales chicas por lo general se utilizan para bocas de iluminación de pared. En este caso un baño, esta va a ser la iluminación después del espejo, o en un exterior en cada una de estas bocas. Bueno, en estas bocas que después voy a poner artefactos de iluminación para la fachada, utilizaré bocas octogonales chicas. ¿Para qué utilizo las cajas rectangulares? Bien, en el caso de tomacorrientes, sea doble o simple, bueno, los utilizo puestos por ejemplo, en una isla, acá los vemos en la pared de la cocina, bueno, en infinidad de casos donde vaya a poner tomacorriente los voy a instalar dentro de una caja rectangular. Y también cajas rectangulares voy a utilizar para poner las llaves de efecto de la iluminación. O sea, las llaves de encendido y apagado de la luz que están en cada local o cada ambiente, los voy a utilizar con cajas rectangulares. Las cajas Minion, las 5x5, por lo general se utilizan para todo este tipo de conexiones simples. Pulsadores de timbre, audio,
televisión por cable, telefonía. Y después en cajas de pase hay, la 10x10 es la más común, pero hay diferentes tamaños, materiales y formas para colocar embutidas, adosadas, etc. Bien, vamos a hablar con qué formas tenemos de encender y apagar la luz. La primera es la llave de un efecto. Bien, que es una tecla que apaga y enciende la o las luces que yo designe. Toco la tecla, se prende la luz, toco la tecla de vuelta, se apaga la luz. Si son de dos efectos o dos puntos, bueno, habrá dos teclas. Con una apagaré una luz o una serie de luces, con otra apagaré una luz o otra serie de luces. Toco una tecla, se prende una luz, toco la otra, se prende la otra luz y las vuelvo a tocar y se vuelven a apagar. La llave de combinación nos permite encender o apagar la luz, una o más bocas, desde dos lugares distintos. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para una escalera que va, no sé, de la planta baja al primer piso. Pongo una llave de combinación en la planta baja, enciendo la luz, subo la escalera, cuando llego al primer piso, toco otra tecla y apago la misma luz. Y después tenemos una serie de elementos más. Variadores de intensidad o dimmer, que se utilizan para regular, cuando yo quiero regular el nivel de intensidad de la luz. Variadores de velocidad para ventiladores de techo. Pulsadores automáticos de escalera. Esto es cuando yo tengo un edificio, entonces toco, es como un pulsador que me enciende la luz de la escalera o de los pasillos. Y pasado determinado tiempo, la luz se va a apagar sola. Si yo sigo estando en el pasillo o en la escalera, vuelvo a apretar otra vez el pulsador, se vuelve a prender la luz y determinado tiempo después se vuelve a apagar solo. Sensores de movimiento. Bueno, estos estamos llenos en Buenos Aires, sobre todo en las veredas. Cuando se acerca alguien, el sensor lo detecta, prende la luz. Cuando me alejo, el sensor lo detecta y vuelve a apagar la luz. Sensores crepusculares se utilizan fundamentalmente en iluminación de exteriores. ¿Qué hacen cuando baja la luz ambiente? Porque es el atardecer, la luz se va a encender sola y a la madrugada siguiente, cuando el sol sale, con determinado nivel de luz se apaga. Luego tenemos interruptores horarios, mecánicos, los más comunes, o digitales, que se puedan poner adentro de los tableros. Nos permite programar un horario desde el cual yo quiero que se encienda la luz a las 10 de la noche y se apague a las 3 de la mañana. Bueno, lo programo y el interruptor horario me va a encender la luz a las 10 de la noche y me la apagará a las 3 de la mañana. Módulos de emergencia. ¿Para qué se utilizan? Adosados a un artefacto. Si hay una interrupción de la corriente por un problema interno o por un problema de la distribuidora o la compañía de energía que se corta el suministro eléctrico, este módulo tiene una batería que me va a mantener encendida una luz durante el tiempo que dure la batería, lo cual me permite desocupar el lugar, etcétera, y salir con seguridad del edificio. Y por último, la luz vigía, que no es más que una luz que no tiene interruptor. O sea, una luz que yo dejo siempre prendida, excepto que corte la llave del circuito que lo alimenta. ¿Para qué me sirve esto? Primero, como luz de seguridad. Digamos, yo tengo un comercio, entonces designo cuáles luces quiero que queden prendidas, aunque el local esté cerrado. Bueno, esas luces las denomino como luz vigía y no tienen interruptor. Y por otro sirve para, por ejemplo, cuando ingreso al local a la madrugada o a la noche a abrir el local, para tener un camino iluminado y llegar al tablero donde voy a tener los interruptores y poder encender la luz. Bien, por último, ¿cómo nosotros vamos a colocar los cables adentro de las cañerías? ¿Cómo colocamos? Nosotros instalamos las cañerías primero en el hormigón, después las continuamos cuando están las paredes hechas en las paredes, y tenemos todo el circuito de cajas y cañerías que los conectan. Recuerden que las cañerías van a ir de una caja a otra caja. No hay forma de que yo interrumpa una cañería en el medio, porque no hay forma de conectarla. Siempre tendrán de una caja a la otra. Llegado un momento, yo voy a tener que colocar los cables adentro de esas cañerías para poder armar mi instalación. ¿Con qué elemento voy a colocar esos cables adentro de las cañerías? Bueno, con una cinta pasacables, que es esta herramienta que vemos acá,
que tiene un extremo de un cable acerado flexible, esto es flexible, esto se mueve, esto es la punta. Y en el otro extremo, la cola, tiene un ganchito donde yo voy a sujetar los cables. ¿Qué hago? Por una caja, por adentro de esta caja voy a introducir la cinta pasacable hasta la que salga esta punta por la otra caja. Cuando sale, tiro, hago pasar toda la cinta y en este extremo voy a sujetar los cables que yo necesito colocar en este tramo de cañería. Sigo tirando de la cinta del otro lado y los cables pasarán a través de esa cañería y seguiré tirando cuanto más cable necesite dejar puesto ahí adentro. De vuelta vuelvo a meter la cinta entre esta caja y la que sigue, saco la cinta por esta punta, tiro esta cinta, me permite tironear un poquito de ella y arrastrar los cables que van a quedar metidos adentro de esa cañería. Por esta forma de colocar las cañerías que tenemos, no podemos colocar más de 3 curvas entre cajas. ¿Por qué? Porque si no, si hubiese más de 3 curvas, por ejemplo en este caso, si esta caja aquí no estuviera, hubiese 4 curvas entre esta caja y esta otra, no podría o es muy dificultoso pasar esa cinta pasacable teniendo tantas curvas. Así que respetar eso. Y después la distancia de cañerías entre cajas tiene que ser 9 metros como máximo en horizontal y 15 metros en vertical. Se supone que es más fácil pasar la cinta en vertical que en horizontal. Bueno, esto es todo por ahora.